El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Con el auspicio de... El mejor regalo para tu campeona. Un plan hogar que le dé más en su celular. Regálale el plan hogar de Claro, que tiene fibra óptica de 850 megas. Más información y condiciones en claro.com.es. Hola, buenos días. Una semana agitada, una más, ha vivido el país con la sorpresa del regreso del ex vicepresidente Lenín Moreno tras 5 años de ausencia para enfrentar un juicio por cohecho en el caso Sinohydro y el comentario que se ha generado de que se trataría de un acuerdo político. También de última hora está el anuncio de la Comunidad Andina CAN, que ordenó a Ecuador y Colombia que en un plazo de 10 días retiren sus aranceles recíprocos. Lo hizo mediante una resolución que se emitió la noche del jueves y fue difundida la mañana del viernes, a partir de cuando corren los tiempos. Esto a más del toque de queda que vive el Ecuador. Justamente de lo que sucede en el país hablaremos hoy en Descifrando con 3 ecuatorianos que le toman el pulso al país y toman también decisiones. Doy la bienvenida al estratega de comunicación y exsecretario de comunicación Pipo Lazo, a la asambleísta por ADN por Pichincha, Natalie Farinango, que preside la Comisión del Régimen Económico, y al director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UID, Arturo Moscoso, también reconocido analista y articulista. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Pipo, comencemos con lo más reciente, lo de la CAN, que ordena a Ecuador y Colombia que en un plazo de 10 días retiren los aranceles recíprocos. Ellos arguyen que las medidas tomadas por los gobiernos de Noboa y Petro afectan al comercio subregional y vulneran al Acuerdo de Cartagena. Esto a más de lo que está sucediendo en el país. ¿Cuál es el análisis? Bienvenido, Pipo Lazo, buenos días. Gracias, Thalía. Qué gusto participar y un abrazo también a los amigos del panel. Bueno, como tú dijiste ahora en la presentación del tema, creo que puede dar a los dos presidentes una salida elegante, ¿no? Es decir, no habría perdedores, sino hay que acatar una disposición de la CAN. Y yo creo que es muy sano y va a ser un gran alivio para empresas y un montón de ecuatorianos, porque la relación empresarial comercial Ecuador-Colombia es muy profunda, muy grande, y más allá del único argumento que podría tener algún valor, que es el déficit de balanza comercial, digamos, Colombia exporta al Ecuador mucho más que lo que el Ecuador a Colombia, pero más allá de eso, el empleo, las inversiones colombianas, la relación por la vecindad, y hay campos como el farmacéutico donde eso pesa muchísimo. Esto estaba creando problemas de precios, de escasez, e incluso ya se veía en el Super Maxi escasez de productos de empresas colombianas como La Familia o Alpina y tal, y eso complica la economía. Además, me parece, como tú dijiste, una salida elegante y un alivio para toda la gente que tiene que ver con la economía que relaciona a los dos países, ¿no? Gracias, Pipo, además por la brevedad de la respuesta, porque vamos a abordar varios temas de lo que está sucediendo en el Ecuador. Natalie, ¿cómo recibieron ustedes, sobre todo en el bloque de ADN, esta decisión de la CAN, que no se esperaba, ¿no? Y fue difundida la noche más bien acordada, la noche del jueves y conocida la mañana del viernes? ¿Podía poner eso fin al desencuentro que hay entre los dos países, que, como decía Pipo, lo que ha hecho es afectar la economía de la gente, tanto de Ecuador como de Colombia? Bienvenida, Natalie, asambleísta, Natalie Farinango, asambleísta de ADN. Buenos días. Buenos días, Thalía, gracias por la invitación. Buenos días igual a Leonardo y Arturo y por supuesto a quienes nos escuchan. Sobre las medidas arancelarias y un poco el contexto internacional, creo que hay que analizarlo con responsabilidad,
no solo desde el alarmismo. Hoy el mundo atraviesa tensiones comerciales que son de conocimiento de todos quienes nos escuchan, y muchos países están protegiendo sus economías y revisando sus relaciones comerciales, y el Ecuador obviamente no está ajeno de esa realidad. Se puso una tasa de seguridad por parte del gobierno nacional que debe analizarse dentro de todo el contexto regional, y el control fronterizo, que nos preocupa, por supuesto, a las y los ecuatorianos. Una de nuestras mayores preocupaciones siempre ha sido la seguridad, y a pesar de los esfuerzos que se han hecho, se sigue trabajando en aquello. Y el control fronterizo es responsabilidad no solo del gobierno ecuatoriano, sino también del gobierno colombiano. Con estas medidas de la CAM, pues deberán analizarse dentro de las competencias del gobierno nacional, pero nosotros siempre hemos creído que las relaciones comerciales con todos los países son importantes. Es más, se ha tratado de expandirlas, porque conocemos también que eso puede generar mayor empleo para nuestros ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas. Y todos trabajamos precisamente para darles mejores condiciones de vida a las y los ecuatorianos, pero mirando todos los aspectos y no solo uno, por ejemplo, el tema de las relaciones comerciales. Gracias, Natalie. Arturo, en realidad la decisión de la CAM podría ser, es obviamente un organismo regional del que es parte tanto Colombia como Ecuador, y realmente ha sido un organismo que ha ayudado mucho a la integración regional. ¿Podría ser esta la salida en verdad elegante, como ya hemos dicho y ya hemos coincidido? ¿O qué puede hacerse? Porque además hay unos plazos, ¿no?, que cumplir. Son 10 días a partir del viernes que se hizo público. Bienvenido, Arturo Moscoso. Buenos días. Buenos días, Talía. Gracias por la invitación. Un saludo a Leonardo, a Natalie y a la audiencia. En efecto, coincido en que esta podría ser una excelente forma de finiquitar el conflicto, desescalar el desacuerdo con Colombia sin perder demasiado capital político, ¿no? Sin perder las posiciones tanto del presidente Noboa como del presidente Petro en relación a este impasse que se ha dado. Y además, ojalá sí suceda, Talía, porque sí es preocupante cómo puede afectar esto a la CAN, ¿no? Porque ¿qué pasa si es que deciden incumplir? Pasan los 10 días y esto no desescala, no hay una revisión de los aranceles por parte de los países, habría un incumplimiento que podría escalar dentro del organismo correspondiente, que es el Tribunal Andino, ¿no es cierto? Y con una orden del tribunal para que esto se haga, y que también puede ser desacatada. ¿Y cuál es el efecto final, Talia? El efecto final sería quitarle todo peso a la comunidad andina, ¿no? Que, como tú bien señalabas, tanto ha ayudado a la integración regional, sobre todo a la integración comercial, ¿no? Y que lamentablemente esta integración comercial se ha visto afectada por una especie de securitización de nuestra política exterior, ¿no? Es decir, mezclar el tema de el combate a la violencia con el tema comercial, ¿no? Más allá de si es que el gobierno tiene razones o no en cuanto a pedir a Colombia, que yo creo que sí, a pedir a Colombia que haga también su parte en el control fronterizo, ¿no? Gracias, Arturo, y en verdad este era un tema urgente y que había que ser abordado con quienes analizan el país, y sobre todo inclusive con la presencia de Natalie Farinango, que como asambleísta toman decisiones además en el Ecuador. Me quedo contigo, Arturo, para un poco evaluar ya los otros temas. Son semanas conflictivas en el Ecuador. Está el toque de queda que es una herramienta que ha descubierto el gobierno para controlar la inseguridad del país y para el combate en esta guerra que estamos viviendo contra el crimen organizado. Pero aparte de eso, también devenido de eso hubo el problema del transporte. ¿Cómo has pasado esta semana? ¿Cómo has visto al Ecuador lleno de esta conflictividad, Arturo? Bueno, Talía, primero, aquí en el Ecuador nunca nadie se aburre, peor nosotros los politólogos, ¿no? Pero sí, una serie de hechos que nos dejan más preocupados, creo yo. Dentro de los temas que nombraste también habría que añadir el tema de las elecciones venideras y las cancelaciones de partidos políticos, ¿no? Que inclinan, creo yo, la cancha frente a unas elecciones anticipadas, creo yo, ilegalmente. Y ya en los temas que tú nombraste, como el toque de queda, ¿no? El toque de queda, yo no sé qué tan efectivo estén siendo los toques de queda que se han ido ordenando a tiempo, porque la violencia no remite, ¿no?
cerramos el 2025 como el año más violento de nuestra historia, ¿no? Estamos luego de Haití entre los países más violentos de la región. Y los índices de violencia en los primeros meses de este año 2026 tampoco han desescalado. Entonces, ¿son realmente efectivos los toques de queda? Y eso a mí me queda la duda, ¿no? Y sobre todo una duda que va o que incide, ¿no es cierto?, también en el daño económico que le está haciendo a muchos negocios que viven de la noche, ¿no? Que viven justamente de lo que la gente hace en la noche y que reportan pérdidas importantes, ¿no? Entonces, realmente, dentro de la balanza, estas dos cosas son equivalentes, es decir, ¿vale la pena esa pérdida comercial versus unos toques de queda que aparentemente no están dando resultados, al menos hasta lo que podemos ver? Y bueno, ya los otros temas, ¿no? Los otros temas que la llegada de Lenín Moreno, etcétera, etcétera, que podemos seguirlos hablando más adelante. Gracias, muchas gracias, Arturo. Natalie, ¿cómo han visto ustedes? No le voy a pedir que haga un análisis distante porque es parte del gobierno siendo asambleísta de ADN, pero ¿tienen algún reporte, ustedes tienen alguna información más cercana de cómo está yendo el toque de queda que comenzó el domingo pasado? Porque la vez anterior que hubo, porque este sería el segundo de este año, no creo que resultó tan efectivo porque las propias autoridades dijeron que se habían ido las personas, los delincuentes, ¿no? Se trasladaron de los sitios donde estaba el toque de queda a otros lugares. ¿Cómo está ahora? ¿Tienen alguna información de cómo va esta situación, Natalie? Si bien yo estoy de acuerdo con muchos de los argumentos de mi compañero, creo que es claro para la ciudadanía también que el toque de queda no es una medida permanente, pero sí responde, de conocimiento también es, a una realidad compleja de seguridad que vive nuestro país. Cuando el crimen organizado gana espacio y la violencia afecta a la ciudadanía, el Estado tiene la obligación de actuar y tomar el control territorial. En ese aspecto, las cifras del primer trimestre que fueron anunciadas en el tema de seguridad por el presidente de la República nos reflejaban que se redujo un 14% de muertes violentas en comparación al primer trimestre del 2025. También se subrayó que en marzo se registró 24% menos en el ámbito de inseguridad. Entonces, todos esos datos también es importante analizarlos. El toque de queda, por supuesto, que tendrá que, cuando se termine, pasar por todos los controles necesarios y ver qué resultados ha tenido. Nuestra legislación, la Constitución, también hace que la Corte Constitucional, por ejemplo, pueda determinar cuán positivos han sido los toques de queda y si restringen o no restringen otro tipo de derechos. Pero para mí, y creo que es la percepción también de la ciudadanía, y con toda la razón, que uno de nuestros grandes problemas sigue siendo la inseguridad y hay que enfrentarlo. Tiene que ser un Estado fuerte, un Estado que recupere el control territorial de nuestra nación. Pero usted personalmente, ¿cómo piensa que está yendo este toque de queda? Porque, por ejemplo, el día lunes devino esto en Quito, que el transporte no salió porque cambiaron la hora de salida y después definitivamente no salieron y se armó un poco el caos. ¿Esto qué generó en ustedes, por ejemplo, siendo parte del gobierno? Bueno, es una medida necesaria. Yo entiendo también que la gente quiere vivir en libertad, digamos, sin ninguna restricción de sus derechos por el toque de queda, pero también quiere salir a la calle sin miedo. Quiere salir a la calle con calles seguras. Y hoy la seguridad se ha convertido en una condición básica para poder ejercer cualquier otro derecho. Para poder ejercer un derecho al estudio, por ejemplo, un derecho a la educación, un derecho al trabajo, se necesita también que el Estado nos garantice el derecho a la seguridad. Y en ese aspecto, pues el Estado está garantizando en el ámbito de sus competencias a través del Ejecutivo, que también es competencia de aquello. Entonces, cuando se termine el toque de queda, hay que evaluar los resultados, cuán positivos han sido, pero yo actualmente considero que es una medida necesaria. Gracias, Natalie Farinango. Pipo, como observador y como estratega en comunicación, ¿cómo está recibiendo la gente el toque de queda, este nuevo episodio que está ahora extendido a 9 provincias, ¿no? Las otras habían sido más restringidas. ¿Está dando efectos? ¿La gente tiene alguna sensación de que ha mejorado la seguridad? Bueno, habrá que ver cómo evalúa la gente este toque de queda, ¿no? Lo que yo veo es, me parece que hay que tener una mirada un poco más integral de solo unidimensional, ¿no? En principio, en seguridad es correcto que si pongo un toque de queda, les limito a los delincuentes la acción en ese horario. Pero también hay que considerar los otros factores, lo que decía Arturo, por ejemplo,
todo el sector comercial que vive de la noche, los emprendimientos estos que hay en el centro histórico, en la Mariscal, en todo Quito en este caso, que su negocio es la noche. Ayer veía un sitio que vive de eso, que está cerrado directamente. Entonces tienes unas afectaciones a la economía que también deben ser tomadas en cuenta, porque esas afectaciones de economía y esa falta de empleo, y los chicos que trabajaban de meseros y hacían cosas de todo ese horario, ¿qué opciones tienen de sobrevivir? Y ahí viene la más fácil, que es que en el Comité del Pueblo aparece la banda narco y les invita a integrarse a la gallada. Y me parece que eso es mucho más complejo. Entonces, lo que me parece a mí en el fondo, y que yo he sido crítico y lo digo con el gobierno, es que me parece que falta una mirada integral que balancee unas cosas y otras. Lo mismo podríamos decir de este tema con la confrontación con Petro en Colombia. Si bien nadie duda de que hay que pedirle a Colombia que aporte en el combate a la estrategia de seguridad, que trabajen conjuntamente, y ahí tienes un problema de enfrentamiento natural, ideológico entre un presidente y el otro, pero cuando tomas esta medida de los aranceles y cuando le subes al 100%, no le estás afectando al presidente Petro, sino que no solo no consigues nada en términos de seguridad, pero además le asfixias a la economía. Veía yo que hay aproximadamente 600,000 personas que tienen relación con el movimiento económico que adora Colombia. Y nuevamente vuelvo sobre lo otro. Si tú me afectas eso y yo soy un joven que trabajaba en A, B o C cosas y me quedo sin trabajo por eso, el efecto en seguridad es totalmente el inverso al que se desea y por tanto pernicioso. Y por eso se requiere en gobierno tener siempre una mirada integral de unos y otros factores para trazar una estrategia que me lleve al objetivo que quiero lograr. Y me parece que esta sucesión de medidas medio parche, como son los toques de queda continuos y los estados de excepción continuos, no terminan de mostrar una estrategia integral, una política integral de seguridad. Pero entonces significaría que el gobierno no tiene un proyecto o un plan más importante que sea más efectivo, porque no creo que se intente hacer daño a sí mismo. No se trata de que se hace daño a sí mismo, sino que me parece que le falta, y además es claro que en algunos casos no se deja asesorar tampoco, y esto es información que me comentan las gentes que están en el mundo de la seguridad, como los que están en otros campos también. Falta eso, tener un equipo estratégico que se siente, analice las diferentes cosas y le presente al presidente de la República una estrategia integral que equilibre unos y otros temas y le haga ver los pros y contras de cada una de las acciones tácticas que puedas tomar. A eso me refiero. Yo estoy de acuerdo que tienen que combatir la seguridad, lo que dice Natalie es correcto, el Estado debe recuperar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una lucha muy compleja esta, ¿no es cierto?, en donde hay una cantidad de factores que interactúan, y uno de ellos es esto: si tú afectas y exageras el control en seguridad, afectas al movimiento económico, y eso hace que la pérdida de empleo se convierta en un caldo de cultivo para las bandas narco que reclutan muchachos para su negocio. Entonces me parece que eso que digo es bastante sentido común, además, ¿no? Hay que sentarse y mirar unos y otros factores, digo yo. Y a veces el sentido común es el que más hace falta. Y terminemos aquí este primer bloque, porque ya he tenido que introducir un tema porque era muy reciente, para ya hacer un poco más de análisis, digamos, más sustancioso de las cosas que ha pasado, porque ha sido una semana realmente bien agitada. Una más, pero parece que un poquito más que las otras que ya estamos viviendo. Aquí hagamos la primera pausa. Como decía, a la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El mejor regalo para tu campeona: un plan hogar que le dé más en su celular. Regálale el plan hogar de Claro, que tiene fibra óptica de 850 megas, entretenimiento y telefonía ilimitada por $20 más impuestos. Y si tiene plan móvil, recibe redes ilimitadas gratis. Contrátalo al 0999-370-370 o en centros de atención a clientes. Más información y condiciones en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la asambleísta por ADN, Natalie Farinango, que preside la Comisión de Régimen Económico, el director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UID y articulista Arturo Moscoso, y el estratega de comunicación y exsecretario también de comunicación Pipo Lazo. Natalie, cuénteme desde la asamblea cómo han visto, por ejemplo, un episodio que para la mayoría de los ecuatorianos fue sorpresivo: la llegada del expresidente Lenín Moreno, que va a encarar el lunes próximo en una audiencia en la que está acusado de cohecho. ¿Cómo recibieron ustedes y cuál es la lectura que tienen de ese proceso? Bueno, entiendo que el expresidente Lenín Moreno tiene procesos judiciales pendientes que tendrá que solventarlos en los organismos competentes. Tiene una acusación de Fiscalía General del Estado, está en manos de la función judicial, y en ese aspecto me imagino que esa es la razón por la que está aquí. Lejos de eso, fue un expresidente de la República. Si es que cometió algún tema irregular, pues tendrá que responderle a la justicia. Pero ustedes tienen algún análisis de la llegada, o sea, que un expresidente que estaba 5 años fuera del país y que tiene un proceso penal llegue de pronto a ustedes, ¿no les llamó la atención siquiera? Creo que responde directamente a un tema judicial que él debe responder, o sea, no creo que tenga algo que ver con la Asamblea Nacional ni con ningún otro organismo que no sea la función judicial. Gracias, pero verdad que usted también, siendo asambleísta, es de representación de un partido político, pero obviamente ese es su análisis. Por supuesto. Sí. Ajá, por supuesto, y yo lo entiendo perfectamente, pero también al partido que representa, Acción Democrática Nacional, no creo que tiene nada que ver tampoco con la llegada del expresidente de la República, Lenín Moreno. Como digo, es un tema judicial que él tendrá que solventarlo y afrontar las responsabilidades en el caso de que existiese. Gracias, Natalie. Arturo, ¿cuál es la lectura que tiene un politólogo como tú de la llegada? Por lo menos para los periodistas y para muchísima gente fue sorpresivo, porque se sabía de la audiencia que había, pero que de pronto llegue el expresidente y ex vicepresidente también, y después hizo también un video en el que contó que todo fue esto armado de parte del correísmo y que él no tiene nada que ver en este caso. ¿Cuál es la lectura de esa llegada inesperada en el ambiente que está viviendo el Ecuador? Bueno, creo que hay que analizarlo desde varios frentes, Talía. El primero, el tema del momento político que está viviendo, con todos estos escándalos relacionados al tema electoral, sobre todo, ¿no? La suspensión de partidos políticos, etcétera, etcétera. El toque de queda, ¿no? Esto viene a poner un ingrediente más, como te decía al principio, dentro de estos procesos políticos que no paran en nuestro país, ¿no? Y que creo que se terminan disolviendo en el ruido que hace el siguiente escándalo, ¿no? Ahora, ¿por qué regresa Lenín Moreno? Creo que hay algunos, podríamos, como decía, algunos frentes, ¿no? El primero, el tema de, creo que es un cálculo judicial también, porque de todas formas el juicio iba a arrancar con él o sin él, ¿no? Y creo que es preferible que esté aquí presente. Si hay un cálculo, un pacto político con Noboa, no podría yo decirlo porque no tengo el conocimiento sobre el tema, pero sí sería preocupante pensar que dentro de un pacto político se puede establecer el determinar culpabilidades o no dentro de un juicio, ¿no? Porque en teoría estamos hablando de justicia independiente y de poderes independientes, ¿no? Entonces, ¿por qué que hay un pacto de Noboa tendría que incidir en un juicio supuestamente independiente dentro del caso Sinohydro, ¿no? Y tercero, pues habría que analizar también qué parte de todo esto se lleva el correísmo, ¿no? Porque recordemos también que en este caso quien era presidente mientras Lenín Moreno era vicepresidente era Rafael Correa, ¿no? Entonces ahí también estas declaraciones de Rivadeneira acerca de que hay un pacto político podrían tratar también de esquivar o hacer pensar que lo que se está haciendo es perseguir a Rafael Correa, ¿no? Creo que por ahí van este tipo de declaraciones. Claro, y lo que pasa es que hay que simplemente juntar los puntos. Rivadeneira, la expresidenta de la Asamblea,
y que dirige el partido correísta, que ahorita no tiene ni siquiera legalmente un partido, dice que hay un acuerdo, pero el presidente Moreno, el expresidente, hace un video y dice que el caso fue montado a propósito, y que Ronnie Aliaga, que además es un ex asambleísta que está prófugo de la justicia, es quien montó todo esto. Lo que pasa es que tampoco somos, sino nadie, ya no hay ingenuidad política, ¿no? Todo esto forma parte de algo. ¿De qué, Pipo Lazo? ¿Cómo hay que leer la llegada del expresidente Lenín Moreno? Obviamente tiene, como decía, una audiencia el lunes, pero en el ámbito que está viviendo en el Ecuador, cuando hay partidos políticos que han sido dejados por fuera, proscritos prácticamente, las elecciones anticipadas que tenemos y todo lo que está ocurriendo en el ámbito nacional. Bueno, yo justo ayer acabo de publicar un artículo en mi espacio de Substack que se llama Atrapados en la trampa de la polarización, ¿no? El presidente Noboa juega claramente a mantener la polarización con el correísmo, que sin duda le ha sido rentable en los procesos electorales. Y entonces creo que la llegada de Lenín Moreno forma parte de esa estrategia. No sé si hay algún acuerdo judicial o no, eso no me voy a meter, pero sí es claro, él llega porque es un gran vocero para atacar al correísmo el mejor posible, y de ese modo hacer que todo el anticorreísmo cierre filas en contra de el gran cuco que es Correa y su combo, ¿no? Me parece que en ese sentido juega Lenin, y yo juntaría también con revivir el tema contra el caso del Gran Padrino y este tema de Hernán Luque y Guillermo Lasso y tal, que las dos cosas también forman parte de una estrategia de que el foco de la percepción ciudadana contra corrupción y tal se dirija en contra de esos otros actores y salga del gobierno, que está teniendo algunos problemas por el tema del cambio de, como dijo Arturo, de la fecha de elecciones, hecho de forma, yo no soy experto, Arturo lo es, y él acaba de decir a criterio de él, de forma ilegal, y de otras acciones que ha tomado el gobierno que van como inclinando la cancha y que pues no muestran un sentido democrático pleno, sino más bien un tema de querer ser hegemónico, en un modelo más o menos semejante a lo que ya vivimos con el correísmo, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver con eso, son distractores y trajeron un gran peleador contra el correísmo, porque, como dice el viejo dicho, no hay peor cuña que la del mismo palo, ¿no? Uh-huh. Y claro, y Lenín Moreno ha dado batallas grandes, ¿no? Y eso, no solamente con su presencia ahora, sino antes, cuando convocó a una consulta popular, y la respuesta del país fue absolutamente en apoyo a él y cuestionamiento al gobierno que había salido de Rafael Correa. Natalie, yo quiero apelar en verdad a la asambleísta que maneja pues los temas políticos. Además, ustedes están cerca de cumplir un año en la Asamblea Nacional. ¿Cómo miran todos los sucesos que se dan en el Ecuador? No solamente, como ya había respondido, la llegada de Lenín Moreno, y también la decisión de la CAM, que es, por ejemplo, intentar frenar, ¿no?, un desencuentro que está agravándose entre Colombia y Ecuador, más el toque de queda. Todo ese escenario, ¿cómo se maneja dentro de la Asamblea Nacional? Porque es el organismo político, o sea, ahí debe debatirse la política. Como sea, que no se esté debatiendo no significa que no sea el epicentro de la política de la Asamblea, Natalie. Sí, bueno, solo un tema antes. Yo creo que este país sí está acostumbrado a prestar mayor atención por quien está procesado judicialmente. En el país hay miles de procesados judiciales, pero quien no tiene el foco de atención de las cámaras quizás tienen un proceso sin tanta protección. En ese aspecto yo soy una persona que cree firmemente también en la independencia de funciones. Si tienen que responder, independientemente que haya sido actor político, siga siendo actor político importante, tienen que responder ante la justicia. Creo que eso es importante también, porque la democracia no se puede surgir
con base de la impunidad. La impunidad es algo que también debemos atacar en ese aspecto. Y no estoy señalando que existan o no existan responsables, pueden ser o no pueden ser responsables, pero eso ya lo determinará la justicia. Entonces, que se quiera hacer ver que existe un pacto entre X personaje o Y personaje, creo que es irrelevante. Creo que si se quiere resguardar el tema de independencia judicial, hay que estar pendientes del proceso y que se respete todas las garantías y que no haya preferencias para unos o para otros, que creo que eso es fundamental. Y claro, esos temas lo pretenden hacer político para de una u otra manera golpear la gestión del gobierno nacional, que creo que el gobierno nacional tiene que responder sí en el ámbito de sus competencias, en el tema de seguridad, en el tema de salud, en el tema de educación, que son preocupaciones y retos importantes que enfrenta y que tienen que solventarlos, pero en el otro ámbito las otras instituciones encargadas tienen también que hacerse responsables de sus situaciones, porque eso trae mucho, digamos, al debate, a pesar que se diga que no se debate dentro de la Asamblea Nacional, se está debatiendo sobre una ley y sacan otros temas, creyéndose algunos perseguidos políticos, cuando esto no es así. Si cometieron alguna irregularidad, tienen que responder ante la justicia. No todo el mundo es perseguido político, tiene que considerarse perseguido político, aún más con normas que ellos mismos crearon, porque ni para decir que es el actual gobierno que creó esta norma para perseguir a determinado personaje, no, son normas que crearon en administraciones anteriores y que lo están aplicando los órganos competentes, que creo que es importante también eso. Y desde la Asamblea, y siendo una de las protagonistas como miembro de la Asamblea, ¿cómo evalúa el trabajo que ha hecho la Asamblea en ya mismo el 14 de mayo cumplen un año en funciones? Sí, justamente la Asamblea Nacional está presta a cumplir un año de funciones, ha sacado proyectos importantes desde la Comisión de Régimen Económico, por ejemplo, ha aprobado reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, incluyendo estándares internacionales como valor por dinero, en donde ya no solo se fije el producto más bajo, sino la calidad del producto. Se han hecho reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, se han iniciado procesos de fiscalización en el ámbito de competencias de esta comisión, por ejemplo, de los cierres de la cooperativa forzosa de CREA. Sé que las otras comisiones están siguiendo el mismo rumbo, se han aprobado reformas también, y la Asamblea Nacional creo que en el ámbito legislativo ha estado cumpliendo, que falta mucho por hacer, por supuesto. Creo que todas las funciones del Estado, incluyendo la Asamblea Nacional, que es un órgano debe mucho a la ciudadanía, pero hay que seguir trabajando pensando en quienes nos eligieron y los retos serios que enfrentamos como país. Uh-huh. Quiero en cambio que Arturo Moscoso, siendo un observador de la política ecuatoriana y además un cientista que analiza cuál ha sido el papel de la Asamblea, va a cumplir un año y en otras oportunidades era ya materia de análisis, de comentarios. Este momento, ¿cuál es el papel de la Asamblea frente a todos los temas que está viviendo el Ecuador? Bueno, yo creo que en términos generales sí hablamos de una asamblea algo mejor que la que tuvimos en el último periodo, pero evidentemente no en los niveles óptimos para convertirse en el órgano representativo por excelencia de la ciudadanía. Creo que hay un problema de base dentro de la política ecuatoriana, que es la negación de las posiciones del otro, ¿no? Es decir, la imposibilidad de llegar a acuerdos en base a una intolerancia absoluta con quien piensa diferente. Y esto no hablo solo desde el gobierno, sino también desde la oposición y en general de todos los partidos políticos, y cómo se maneja la política aquí. Pero perdón la interrupción, ¿existe una oposición en el Ecuador que se haga notar, que tenga un papel protagónico? No, pues hay una oposición absolutamente obstruccionista, ¿no? Y por eso te decía, esto no es un papel solo de un lado o del otro, es un papel en general de nuestra política, en donde la intolerancia es la base y en donde esa intolerancia se mide en que yo tengo la razón y lo que diga el otro me tiene sin cuidado y el otro ni siquiera debería opinar. Si nosotros hablamos de índices de tolerancia política en el país, cuando vemos encuestas como el Barómetro de las Américas, por ejemplo, vemos que la intolerancia es altísima en el país sobre las otras líneas políticas, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica, Talía, a la larga? Que no se puede llegar a grandes acuerdos, ¿no? Tenemos un problema gravísimo, como bien ha dicho Natalie, ¿no es cierto?, del tema de la seguridad. Creo que es el tema más grave de todos en el Ecuador e históricamente, ¿no? Y la clase política es incapaz de sentarse a ver cuáles son las mejores opciones para combatir este mal, no solo desde una estrategia de securitización, como bien señalaba Pipo, sino desde una estrategia integral, ¿no? Estrategia integral que aborda el tema del empleo, de la educación, de las oportunidades para los
para los ecuatorianos, ¿no? Y eso no lo vemos, no solo no en la Asamblea, sino en general, en cómo se hace la política en Ecuador. Aquí es la política de la demolición, como escribí en un artículo, ¿no? Lo que diga el otro no tiene que quedar piedra sobre piedra, porque yo tengo que imponerme sobre el otro, en vez de llegar a grandes acuerdos, que sería la lógica. Y como te insisto, también esto no es un problema ni del gobierno ni de la oposición, es un problema de todos. Uh-huh. Pipo, yo quisiera saber qué piensa del papel de la oposición, y en verdad menciono eso porque a veces en las democracias el papel que juega la oposición determina pues el rumbo de un país o endereza las decisiones. Aquí, ¿qué rol está jugando la oposición, Pipo? Bueno, por eso decía que este articulito que escribí ayer me parece que es importante leerlo y empezar a debatir. Yo digo, mientras estemos atrapados en la polarización no tenemos salida. Porque yo entiendo cuando Natalie dice, ¿no es cierto?, el otro bando enseguida se victimiza y se declara perseguido y todo ahora resulta que ellos son los inocentes a los que Noboa persigue, y tampoco es así. Mientras no haya un espacio de oposición razonable, lo que dice Arturo, hay que sentarse y trazar una agenda mínima de país, es decir, no podemos ser enemigos unos u otros. En la vieja guardia en la que trabajé tanto yo, éramos rivales en las campañas políticas, pero luego en el Consejo de Quito o en el Congreso en aquel tiempo se lograron acuerdos para firmar la paz con el Perú, para poner en marcha el sistema de transporte de la ciudad, para desarrollar el oleoducto, para desarrollar los aeropuertos, y ahí votaban unos y otros. Y vi sentados unos y otros negociando y logrando acuerdos. Eso es posible si uno es capaz de pensar mínimamente en que queremos un país razonable donde nuestros hijos puedan tener trabajo y no nos maten ni nos asalten al salir por la noche. Pero eso se logra precisamente rompiendo la polarización. Por eso cuestiono que el presidente y el gobierno estén fomentando la polarización como estrategia política, porque en la medida en que la fomentan, están generando este clima de un Ecuador que no tiene salida. Yo el artículo lo cierro con una triste frase que dice: caminamos hacia el no país, que eso es lo que estamos siendo, ¿no es cierto? Y a mí lo digo con mucho dolor, y cuando critico al gobierno, me encantaría que la gente del gobierno entienda que lo hago con el sentido constructivo más profundo y como un ecuatoriano que ha dedicado casi 40 años a dar batallas cívicas toda su vida, aún a riesgo de la vida y de la propia economía. Pero yo siento que la crítica es vista enseguida como inaceptable, como piensa distinto, como nos critica, entonces afuera y no le voy a escuchar. Y el liderazgo se hace escuchando para saber qué es lo mejor para el país, sumando conocimiento y sentido cívico. Y me parece que eso es lo que falta. Pero como frase de cierre, si no rompemos esa polarización y no generamos un debate mínimamente civilizado para construir una agenda razonable en los grandes problemas del Ecuador, este país no tiene salida. Y no podemos permitirnos eso, ¿no? Porque sería el acabose de nosotros, y además las futuras generaciones nos detestarían, ¿no? Por no haber hecho lo suficiente. Natalie, ¿cómo se rompe la polarización? Inclusive podría ser una especie de llamado para que la oposición haga su trabajo, no que sea una oposición que bloquee y que obstaculice todo. ¿Qué está pasando en ese aspecto, Natalie? Bueno, yo sí creo que es importante llegar a grandes acuerdos. Creo que escucharnos unos a los otros y no vernos a todos como enemigos sería un gran avance para el país. Yo este periodo legislativo he visto una oposición mucho más radicalizada. No entiendo por qué se ponen a ciertos proyectos de ley, por ejemplo la ley de educación financiera, que es positivo para las y los ecuatorianos. O sea, no tienen ni siquiera argumentos para oponerse a ciertos proyectos de ley, por eso saca otra serie de temas que no tienen nada que ver cuando se están debatiendo proyectos de ley. En ese aspecto, yo aspiro también mucho de la oposición. Creo que la oposición debe existir en un país democrático, la oposición es importante, pero una oposición propositiva, una oposición que construya. No tienen que estar de acuerdo con todo lo que se hace desde la bancada oficialista o desde el gobierno nacional, pero sí dar argumentos necesarios para construir ese país en el que vivimos todos y en el que lo heredarán las próximas generaciones, y que es importante que dejemos haciendo algo bueno. En ese aspecto escuchaba a un asambleísta hace algunos días que decía: el principal enemigo del Ecuador es el presidente Daniel Noboa.
presidente Daniel Noboa es presidente del país, que le vaya bien a él, nos va a ir bien a todos, porque para bien, o si otros lo consideran no, él toma las decisiones sobre las políticas públicas del país y tiene que implementarlas de manera correcta, y si tienen éxito nos benefician a los más de 18 millones de ecuatorianos. Entonces eso creo que también debe pensar la oposición, que puede oponerse con argumentos a ciertas cosas que consideren que no están correctas, pero también tiene que proponer, porque no solo pueden pensar como organización política y seguir las líderes de ciertos caudillos de esa organización, sino que responden al final del día a la gente, y la gente, créanme que a los políticos dentro de las calles, cuando llegamos a nuestras casas, cuando compartimos espacios públicos, nos piden soluciones y quieren que esas soluciones lleguen, porque para eso estamos dentro de nuestros cargos. Gracias, Natalie. En verdad yo celebro la deriva del programa, que hemos visto que hay cosas que tienen que propiciarse, porque si los políticos no hacen, alguien tiene que decirles. Quizá ellos no estén pensando como nosotros con la distancia suficiente como para decir que por encima de todo está el país. Permítame aquí hacer una nueva pausa, recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Inicio de espacio publicitario. El mejor regalo para tu campeona. Un plan hogar que le dé más en su celular. Regálale el plan hogar de Claro, que tiene fibra óptica de 850 megas, entretenimiento y telefonía ilimitada por $20 más impuestos. Y si tiene plan móvil, recibe redes ilimitadas gratis. Contrátalo al 0999-370-370 o en centros de atención a clientes. Más información y condiciones en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la asambleísta de ADN, Natalie Farinango, con el articulista Arturo Moscoso, quien es además director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UID, y con Pipo Lazo, un estratega de comunicación y es secretario de comunicación. Arturo, veamos ahora el otro tema que sí ha causado no discrepancias, pero sí más vale una cierta sensación de qué es lo que está pasando en el país, que es, por ejemplo, proscribir a partidos políticos, porque en la línea de tiempo no se adelantan las elecciones y después se examina estos partidos. Entonces la gente junta los puntos y dice: ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Cuál ha sido el papel del Consejo Nacional Electoral? ¿Y cómo se mira esto en una democracia donde hemos estado hablando que el papel de la oposición tiene un sentido elevadísimo, además como en las grandes democracias, pero sobre todo con la existencia de partidos políticos? Bueno, Talía, tristísimo el papel de la función electoral en general, ¿no? Porque toma decisiones ilegales, toma decisiones que podrían no ser calificadas de ilegales, pero que siempre nos dejan la duda de por qué se están tomando y en qué o con qué intencionalidad, ¿no? Y eso incide, Talía, en el tema de la confianza que nosotros podemos tener en las elecciones, ¿no? Cuando no confiamos en el organismo electoral, que nuevamente remitiendo a datos del Barómetro de las Américas, la confianza en el organismo electoral es la más baja de toda la institucionalidad en el Ecuador, salvo la que se tiene en la Asamblea Nacional, ¿no? Es bajísima la confianza que se tiene en el organismo electoral. Implica también elecciones, en las elecciones mismas, en el proceso electoral. Y eso incide también en la falta de legitimidad de quien gane las elecciones, por un lado, es decir, pensar que es quien ganó las elecciones en determinadas circunstancias está ahí no por sus méritos, no por los votos que recibió, sino por un oscuro manejo dentro del proceso electoral, ¿no? Y el otro, la desconfianza misma en la democracia, ¿no? El que la gente piense que la democracia en realidad es un sistema que no está sirviendo y que para llegar al poder pues se necesita no los procedimientos democráticos, sino violarlos para hacerse con el poder, ¿no? En una lógica que justamente es la que permite la destrucción desde adentro de las democracias. Entonces es sumamente preocupante y esto además viene a favorecer, ¿no? Esto que es pernicioso en el Ecuador, que es la proliferación de organizaciones políticas, ¿no? Justamente con la cancelación y suspensión de estos partidos políticos para las elecciones que están
hasta ahora al menos convocadas para noviembre. Veamos qué dice la Corte Constitucional al respecto. Estos partidos y organizaciones políticas pequeñas van a hacer su agosto, ¿no? Sobre todo aupando al principal partido de oposición. Justamente algo que no es bueno para la democracia, porque es imposible que una sociedad organizada pueda tener tantas organizaciones políticas, ¿no? ¿A qué intereses responden? ¿Qué representan? ¿No? Y eso ya es un problema también de diseño institucional, pero al que viene justamente a abonar este tipo de decisiones que lo que hacen es que estas maquinarias electorales que se activan en elecciones vuelvan a entrar en funcionamiento cuando se proscribe la participación de un partido político, y pues sus miembros tienen que buscar participar en otra organización. Me quedo contigo, Arturo, para preguntar qué devenir, qué futuro tiene una democracia si es que está en la situación ahora, digamos, desde el órgano que debe propiciar la existencia de partidos fuertes, la participación de la ciudadanía en esas instituciones. Bueno, es que ese es el grave problema, Talía. En el Ecuador no tenemos partidos políticos de verdad. No tenemos ningún partido que diga, esta es mi ideología y este es mi programa. Hay 4 o 3 hojas dentro de los archivos que tiene el CNE sobre los partidos políticos y ya. ¿Qué ideología? Yo le pregunto a la asambleísta Farinango, ¿qué ideología tiene ADN, por ejemplo? Yo no lo sé, más allá de que el presidente sea autodeclarado socialdemócrata. Yo no sé la ideología del partido de gobierno. No sé la ideología que tenga tampoco el partido de oposición, porque tenemos un líder de la Revolución Ciudadana que es en el tema económico quizá más estatista, pero en el tema de valores es un ultraconservador, ¿no? Entonces, una serie de ahí de cosas. Entonces, justamente eso, ¿no? ¿Qué representan? Cuando los partidos políticos deben ser intermediarios entre lo que la sociedad quiere del Estado, ¿no? Entonces el partido político es justamente la intermediación y presenta esas demandas hasta el Estado. Pero si el partido político no tiene programa, no tiene ideología y se basa simplemente en la antipatía o simpatía que podamos tener por el candidato de turno, pues no, la democracia está en soletas, ¿no? Dejemos que responda Natalie. ¿Qué ideología tiene ADN, asambleísta? Bueno, yo comparto la ideología del presidente de la República, está dentro de nuestros estatutos de centro izquierda, pero más que todo buscamos ser una organización política pragmática que pueda enfrentar los desafíos que tenemos como país, y creo que eso es importante también dentro de todas las organizaciones políticas, porque yo estoy de acuerdo también con la crítica al sistema de partidos. Es más, nosotros impulsamos reformas también en el ámbito del sistema de partidos políticos, se consultó también en la consulta popular, sin embargo, no hubo un pronunciamiento favorable en ese aspecto. Yo creo que la depuración de organizaciones políticas no debe verse como un tema de conveniencia política, sino también de un fortalecimiento democrático. La ciudadanía está cansada de partidos políticos que únicamente aparecen en elecciones y luego desaparecen, y como bien lo decía el colega panelista, no, sin representación real, sin estructura y demás, que es uno de los retos que también ha estado enfrentando Acción Democrática Nacional. Es un partido político nuevo, una organización política nueva que ha estado sentando bases, generando estructura, con lo difícil que es eso, tratando de hacer escuelas también para los jóvenes, porque queremos ser una organización política responsable también para lo que estamos enfrentando ahora, pero también para próximas elecciones. Y creo que eso es importante, porque la democracia, y yo decía, creo en la democracia, creo en el sistema democrático, necesita organizaciones políticas serias, transparentes y conectadas con la ciudadanía, no solamente vehículos electorales temporales que han representado muchas organizaciones políticas, y las reglas deben aplicarse para todos, sin importar si son o no de X o Y partido político. Gracias, Natalie. Leonardo Pipo Lasso, dije creo que la primera vez el nombre real, pero nadie le conoce sino por Pipo. ¿Cómo se propicia, cómo se rompe la polarización si es que se proscriben partidos políticos? Al contrario, ahí se está fomentando. ¿Cómo se rompe la polarización si ni siquiera hay una oposición como las que se tienen, por ejemplo, en las democracias más importantes del mundo, ¿no? Inclusive que pueden sobrevivir, y son justamente porque son organizaciones fuertes, hacen su papel, las que cuando hay un problema resisten y hacen que la democracia se consolide porque hacen su papel. ¿Cómo se rompe la polarización en estas condiciones, Pipo? Un tema complejo porque es una suma de cosas, ¿no? De un lado tienes un problema estructural que lo han mencionado Arturo, Natalie, ¿no es esto? La misma normativa
de partidos, tienes una realidad internacional, además no es solo acá, de los partidos en crisis y la democracia en crisis. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, esto que decía Arturo, que es muy válido, el partido y la ideología, pero cada vez más las elecciones se definen entre gente que viene de fuera de la política y que no se sabe siquiera si tiene una ideología real, ¿no? Argentina, con el caso de Milei, es un gran ejemplo, ¿no?, de este modelo. Yo creo que ahí de donde hay que partir es desde la sociedad. Me parece que las élites de una sociedad, y no quiero decir, cuando digo élites, no hablo de élites económicas, sino hablo de esta élite de pensamiento que mueve la democracia desde la Revolución Francesa hasta acá en cualquier país del mundo. Hay un grupo de pensadores como fueron los padres fundadores en Estados Unidos o los movilizadores de la Revolución Francesa, etcétera. Hay un grupo de gente que es capaz de pensar y de trazar una agenda mínima y unos principios básicos. Creo que ahí es donde hay que sentarse y definir para ver qué cambios normativos hacemos, cómo fortalecemos unos partidos más sólidos, es decir, obligando a que, por ejemplo, haya un proyecto político, haya un tiempo de desarrollo, tengan unos cuadros, es decir, necesitamos una mejor estructura institucional de la política. Te interrumpo, Pipo, lamento tener que interrumpirte, pero como ya el tiempo se va y no quiero dejar de abordar algo que es urgente y no siendo urgente no deja de ser importantísimo. Por ejemplo, con este análisis que han hecho ustedes de la no existencia de partidos sólidos sin ideologías fuertes, ¿cómo buscas un candidato a la alcaldía de Quito, por ejemplo, a las alcaldías de todo el país, pero sobre todo de Quito, que tiene ese déficit desde hace un buen rato? Y entonces aquí está el origen del problema, ¿no? Si es que no hay estructuras políticas, no hay ideología, ¿dónde están los candidatos? Entonces empiezan más o menos una oferta de quien sea, más o menos se podría decir, hagan cola e inscríbanse los que quieren ser candidatos. ¿Qué democracia estamos hablando eso? ¿Y cómo ves el futuro en Quito, sobre todo, Pipo? Mira, hay, por ejemplo, creo que hay una gran oportunidad en este momento en la ciudad. No vi a Paco Moncayo hace un par de días convocando a una coalición. Es decir, deberíamos sentarnos y decir, hagamos un partido que sea Quito. Es decir, nuestra meta es Quito. Y trascendamos del tema de la polarización y busquemos una alternativa que trabaje por la ciudad y tracemos una agenda mínima. El espacio de lo local es un poco más fácil para establecer una agenda mínima y unos acuerdos, porque se habla de cosas concretas. ¿Qué hacemos con el transporte? ¿Qué hacemos con el espacio público, la cultura? Entonces me parece que ahí hay una gran oportunidad. ¿Cuál es el freno? Que claro, hay una serie de pequeños partidos que tienen necesidad de sobrevivir y que entonces se entra en una onda de oferta y demanda. Yo te pongo el partido y tú eres necesito sacarle un porcentaje para sobrevivir frente al CNE. Entonces, si no trascendemos de esa problemática de que solo se activen estos movimientos y partidos en elecciones, vamos a seguir viviendo esta inestabilidad porque llegan alcaldes o gobiernos que no tienen cuadros, no tienen equipos técnicos, no han pensado la ciudad durante años como para proponer soluciones reales de fondo, ¿no? Gracias, Pipo Lazo. Natalie Farinango, ¿cómo visualizan Quito, sobre todo con las candidaturas? Ya las elecciones están llamadas prácticamente para el 29 de noviembre y ustedes, asambleísta de ADN por Pichincha, justamente, ¿cómo se hace, cómo se busca la mejor opción con todos los déficits que hemos hablado ahora? Sí, bueno, y Quito enfrenta problemas serios, ¿no? El tema de movilidad, el tema de regularización de tierras, el tema de acceso a servicios básicos, sobre todo a los sectores rurales. Yo represento a los sectores rurales, digamos, dentro de la Asamblea Nacional. Soy de la parroquia de Calderón, la parroquia más grande demográficamente del país, y veo en carne propia todo lo que necesitan barrios que no han llegado a las autoridades locales en ese aspecto y que es competencia de ellos. Todo lo que hay que hacer, y nosotros como organización política procuraremos presentar un proyecto ciudad que pueda ser representado por una persona con la capacidad suficiente para poder solventar esos retos que enfrenta Quito. Yo creo que eso es importante, y eso también deben hacer las otras organizaciones políticas. Si quieren hacer alianzas pensando en Quito y demás, también desapegarse de todo ego político y pensar que la política está precisamente para llevarle soluciones a la ciudadanía, porque yo la creo así, la siento así en la política, y en ese aspecto es un proyecto ciudad lo que debería ganar en las próximas elecciones seccionales. ¿Y ustedes como ADN van a tener candidato propio, van a buscar en otro lado?
Esperamos tener candidato propio. Justamente se está revisando dentro de quienes son parte de ADN, quién pueda representarnos para la alcaldía de Quito. Gracias, Natalie. Arturo, ¿cómo está lo de Quito? Y pongo de Quito no por centralismo ni nada que eso, porque además yo soy de provincia, como se dice, y entonces, porque es la capital del Ecuador y además hay un déficit, hemos visto los nombres que se repiten, las encuestas que se dicen, y parece que todavía no llega alguien que la gente se siente identificada, y es que no hay ese alguien porque tampoco tienen el origen, ¿no? Que son los partidos que hemos dicho que tienen sus problemas, y peor ideología porque tampoco lo tienen, Arturo. Y te falta aclarar que eres de la ciudad más linda del Ecuador, ¿no? Sí, de Cuenca. Gracias. Hermosa. Sí. Yo creo el principal problema dentro de todos los problemas que tenemos alrededor de la ciudad es el tema de que cualquiera cree que puede ganar, justamente por estos incentivos perversos que tiene el Código de la Democracia en cuanto a las candidaturas, en cuanto a la formación de movimientos, en cuanto a qué se necesita para presentar una candidatura. Entonces, cualquiera cree que puede ganar, porque además se gana con un poquito más del 20%. Entonces, no me hace falta mucho para ganar una elección. Y eso, pues, incentiva la participación de mayor cantidad de candidatos, que a su vez, ¿no es cierto?, siguen fragmentando la votación y haciendo que la legitimidad del que gane sea baja, ¿no? Entonces tenemos ya dos alcaldes consecutivos que ganaron con un poquito más del 20%, y el uno fue incluso destituido, ¿no? Veamos cómo le va al otro. Hasta ahora se ha logrado sostener, pero se intentó iniciar un proceso de revocatoria, ¿no? Entonces, creo que por ahí pasa, en cuanto ya a la forma en que se eligen los alcaldes de Quito, pasa por ahí principalmente, ¿no? Quizá habría que pensar en una reforma que determine segundas vueltas también en las elecciones seccionales, pero claro, ¿no? Eso ya es a largo plazo. Ya será para una segunda elección, claro, para una próxima elección. En las elecciones que se vienen, creo yo que la alcaldía estará disputada entre el alcalde que ponga el gobierno, siempre y cuando sea el candidato que ponga el gobierno, siempre y cuando sea un candidato que haya sido medido y que tenga aceptación en Quito, entre el incumbente, que se dice en ciencia política, es decir, quien ocupa el cargo, el alcalde actual, y me parece que Yunda, y no mucho más, ¿no? El resto veremos quién va, cómo van, en qué alianzas van, pero a la final no tenemos certeza de nada, no hay frente a este escenario tan fragmentado, pues cualquiera puede ser alcalde, y eso justamente es lo que incentiva la participación tan fragmentada. Gracias, Arturo, y cierro con Pipo preguntándole justamente como estratega. ¿Hay un perfil de la persona que podía rescatar a la ciudad que sí está avenida abajo? O sea, que cualquier cosa que diga, nosotros respeto todos los criterios, pero hace falta, la ciudad estaba hace más de una década en un gran momento, Quito era referente en Sudamérica y de pronto ha ido a un declive. ¿Hay un perfil de alguien que reúna ciertas características, que sea la persona apropiada para que sea el reto, el desafío de los quiteños? Pipo. No me atrevería a dar un nombre como tal, pero no te pedí nombre, sino el perfil de la persona que sería la adecuada para administrar Quito. Correcto. Creo que lo que se necesita es una persona que tenga un gran manejo estratégico, es decir, para entender. La ciudad tiene un conjunto de problemas al mismo tiempo, ¿no? Quizás los más complejos son el tema de la movilidad, es uno sin duda muy grave y tiene un montón de razones y tal, pero tiene otros problemas también, tiene problemas financieros, tiene problemas de estructura municipal, problemas de una obsolescencia tecnológica total, el catastro y todo el manejo en el municipio es un montón imagínate que tiene, por ejemplo, 52 sistemas informáticos distintos, entonces es un laberinto total de eso, ¿no es cierto? Entonces creo que debe ser una persona que llegue con gran sentido estratégico, con una gran capacidad de negociación, porque va a tener un consejo más o menos fragmentado y con una fuerza del correísmo de todos modos. Comparto lo que dice Arturo, la pelea va a estar entre gobierno, correísmo y Yunda. Me parece que por ahí va, porque son los únicos que van a tener la potencia necesaria para poder conducir el proceso, ¿no? Y un tercer elemento que deberá tener es
un sentido bueno de la comunicación, que sea capaz de romper la polarización como estilo de comunicación en la alcaldía y en la ciudad, ¿no? Porque la ciudad necesita convocar, unir, motivar, y eso me parece que es una cosa que tiene que recuperar también. Muy bien, yo les agradezco mucho, han protagonizado un gran programa. Permítanme aquí hacer una brevísima pausa para volver con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Inicio de espacio publicitario. El mejor regalo para tu campeona. Un plan hogar que le dé más en su celular. Regálale el plan hogar de Claro, que tiene fibra óptica de 850 megas, entretenimiento y telefonía ilimitada por $20 más impuestos. Y si tiene plan móvil, recibe redes ilimitadas gratis. Contrátalo al 0999-370-370 o en centros de atención a clientes. Más información y condiciones en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién ha ido mal esta semana, Arturo Moscoso? Bueno, Thalía, creo que mal le ha ido a Quito por el sistema de transporte que tiene, ¿no? Que creo que ya necesita una revisión urgente de cómo se debe manejar el transporte público en la ciudad. Pipo Lazo, ¿a quién le ha ido mal? Comparto lo que dice Arturo, ¿no? Y creo que es no solo un problema del sistema de transporte, que es el nudo más complejo, sino de todo el sistema de movilidad, incluido el tema de la AMT, los agentes de control. Es decir, si algo es un caos en esta ciudad, es el tránsito, la movilidad, ¿no? Gracias, Natalie Farinango. ¿A quién le ha ido mal? Bueno, yo comparto a nuestra ciudad, que sufrió el día martes una paralización y un caos en el sistema de transporte público por la falta de planificación de las autoridades locales, y sumarse también todos los accidentes de tránsito que han existido esta semana. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién ha ido bien, Arturo Moscoso? Bueno, yo creo que bien le ha ido políticamente al partido de gobierno, que frente a nuevas elecciones seccionales próximas parece que tiene la cancha bastante limpia, ¿no? Pipo Lazo, ¿a quién le ha ido bien? Bueno, más allá de lo que dice Arturo, que comparto de alguna manera, creo que le fue bien al fútbol, ¿no? Fíjate que la final de la Champions League, que va a ser entre el PSG y el Arsenal, tiene un ecuatoriano en cada equipo. Sí, gracias. Argentinos y brasileños. Exactamente, eso es medio histórico. Natalie Farinango, ¿a quién ha ido bien esta semana? Bueno, creo que la economía del Ecuador, que colocó 1.000 millones de bonos internacionales a una tasa de interés más bajo, lo que demuestra la percepción del riesgo país e inversionistas internacionales. Comparto también que al fútbol ecuatoriano, porque tendrá dentro de su final de Europa. Gracias a los panelistas que han estado hoy en Descifrando, y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta @ThaliaFloresF y también al Facebook. Les invito para la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores.